En la Edad Media, cada uno tenía su cruz, unos por Cristo, otros por salario. Mientras unos caballeros partían a las cruzadas para liberar el Santo Sepulcro, otros eran contratados para proteger mezquitas. Sí, los guerreros cristianos que servían a gobernantes musulmanes no son un chiste, sino un hecho histórico real. Cuando se trataba de oro, toda esa fe, los principios religiosos y la misión sagrada rápidamente cedían su lugar a valores más eternos como el dinero y el poder. Y hoy les espera la historia de mercenarios que rezaban ante la cruz, pero servían bajo la media luna. Saludos amigos, gracias por acompañarnos una vez más en el canal Amazing History, el canal donde el pasado cobra vida y los héroes de la Edad Media a menudo no son quienes dicen ser. Gracias a nuestros patrocinadores y mecenas, seguimos descubriendo páginas poco conocidas e interesantes de la historia. Si quieren apoyar el proyecto, los enlaces están en la descripción. Ahora comenzamos. Túnez, 1470. El Mediterráneo está lleno de barcos por todas partes. Aroma de especias, vino aragonés y charlas de negocios en varios dialectos. Llega el diplomático del duque Carlos, un europeo refinado, acostumbrado a notar diferencias entre los suyos y extraños. Se sorprendió al ver el barrio latino, hombres de piel clara con capuchas, casas con cruces en las puertas. Rezaban en latín sin recordar bien los cantos y por si acaso se persignaban hacia el este. Al principio, el embajador creyó estar en una colonia cristiana, pero después lo descubrió. No son monarcas ni misioneros, sino descendientes de mercenarios que servían al gobernante musulmán. Incluso entonces, Europa discutía quién era más santo, el Papa o el Rey. Sus antepasados vinieron por un trabajo temporal, pero se quedaron, ya que esos empleos suelen prolongarse. Pagaban puntualmente y al parecer les pagaban bien. Por su lealtad, sus antepasados obtuvieron casas, una iglesia y su propio barrio, lo que era casi aristocracia local. Estas personas olvidaron el idioma de su bisabuelo, pero conocían el precio del aceite de oliva y el valor del dinar de oro. Para los gobernantes musulmanes, eran valiosos porque no pertenecían a clanes ni se involucraban en intrigas. Podían decapitar a un enemigo sin cuestionar y luego beber vino por la salud del cliente. Para Europa era un misterio. Cristianos que protegen al sultán, cobran impuestos a musulmanes y a veces luchan contra ellos. Si lo piensas, no es sorprendente. En la Edad Media, la ideología terminaba donde iniciaban los escudos. Si la cruzada ofrecía ir al cielo, servir a los emires aseguraba recompensa terrenal, oro y techo. Es en un barrio así, donde los cantos de la iglesia se mezclaban con el azán, donde comienza nuestra historia. La historia de cómo los caballeros cristianos lucraron con la yihad y sirvieron como mercenarios a los musulmanes no inicia con la fe, sino con la geografía y economía. El mar Mediterráneo en el siglo XI era un lugar bullicioso, recorrido por comerciantes beduinos, y los peregrinos se amontonaban hombro con hombro. En esos tiempos, en un solo viaje, se podían traer inciensos de Alejandría, armas de Génova y los últimos rumores de Constantino de diferentes países. Había mercado para todo y rutas comerciales diarias, sobre todo con el mundo islámico mediante pequeñas caravanas, visualizando un Mediterráneo dinámico. La esperanza de riqueza impulsaba el movimiento. Esto no sorprende en la Edad Media. Luchaban entre sí, con vecinos y tribus, y siempre requerían combatientes disciplinados y entrenados. Los bereberes locales luchaban valientemente, pero no siempre organizados. Los guerreros europeos, como catalanes y normandos, eran famosos por mantener la formación. Así fue. La demanda se encontró con la oferta. Unos tenían poder, otros la espada y el hambre. Los contratos eran simples. Peleas y pagamos, sin cruces ni medias lunas, solo negocio mutuo. En el siglo XII, los mercenarios juraban sobre la espada o el Corán si el sultán pagaba bien. Hoy firman acuerdos de confidencialidad. Para algunos, esto parecía una traición a la fe, pero para los propios mercenarios solo era la exportación de servicios militares. Nació un fenómeno que desconcertó a los cronistas.
Cristianos protegían palacios musulmanes, custodiaban caravanas y tomaban ciudades con Hasán. En esa época nada sorprendía. Todos sabían el valor de fe y beneficio, pues por buen pago hasta un caballero posponía la cruz. Esas guerras sin nombre solo son el fondo. La historia cobra vida cuando surge un nombre concreto, alguien cuya suerte merece una novela. Se llamaba Reveter de la Guardia, un aristócrata catalán, un hombre de una familia antigua pero ya empobrecida. Primero fue vasallo de los condes de Barcelona, luego prisionero musulmán y finalmente su principal comandante militar. El camino fue así, de feudal a prisionero, luego a la tienda de un general, pero vamos por partes. En tiempos turbulentos, el mar Mediterráneo no separaba cristianos y musulmanes, solo alimentaba a los más valientes. En ese entonces, los caballeros catalanes solían salir al mar, a veces para proteger caravanas comerciales y otras veces para hacer incursiones en las costas bereberes. Reveter, como otros nobles, veía esto como una forma de recuperar el poder de su familia, pero un día perdió la suerte. La flota almorávide, dinastía que controlaba el norte de África y Andalucía, interceptó los barcos catalanes cerca de la costa. La batalla tuvo un dramatismo especial. Reveter terminó como prisionero y fue llevado al otro lado del mar a Marrakech, la capital de los almorávides. El sultán Ali ibn Yusuf era un hombre calculador. Rápidamente se dio cuenta de que no tenía ante sí solo a un guerrero, sino a un comandante acostumbrado a la disciplina, las estrategias y la jerarquía feudal. Si Dios decidió enviarle a un europeo experimentado, ¿para qué discutir con el destino? El prisionero no recibió cadenas, sino la tarea de entrenar a los guerreros musulmanes para imponer orden en las guerras y comandar a quienes antes llamaba enemigos. Para los almorávides la disciplina era su debilidad. Los bereberes, base de su ejército, eran excelentes guerreros, pero tercos, temperamentales y acostumbrados a la libertad y costumbres tribales. No les gustaban las órdenes, pero amaban improvisar, y Reveter sabía convertir el caos en orden. El sultán notó que el forastero hablaba poco, pero los soldados lo escuchaban. Al inicio, le dieron un grupo de mercenarios rusos, también prisioneros o desertores. Cuando los mensajeros informaron sobre el surgimiento del movimiento religioso Almayad, que buscaba purificar la fe y derrocar el antiguo poder, el sultán ya sabía a quién acudir. El caballero catalán se volvió comandante de las tropas almorávides. Para Revetera, la guerra era solo una profesión, no un deber sagrado. Las campañas iniciaban igual. Tambores reunían guerreros, el imán oraba y los escribas revisaban listas de soldados. El ejército almorávide bajo su mando parecía un mecanismo viviente. Reveter exigía que los guerreros no se lanzaran a la batalla por inspiración, sino que avanzaran en formación, que el tren de suministros llegara a tiempo y que los heridos no quedaran tirados bajo el sol. Para los comandantes locales, esto parecía típico de los francos, pero esta fría lógica permitió vencer a los fanáticos de Al-Mahad, que iban a la batalla gritando por la pureza de la fe. Con cada campaña crecía la influencia de Reveter. Los mercenarios cristianos obtuvieron su bandera, un barrio junto a las murallas de Marrakech y una pequeña iglesia con campana junto al muezín. Rezaban en latín sin entender, pero el oro de sus salarios sí lo comprendían. Para el sultán, fueron como los suizos para los reyes europeos siglos después, una élite confiable, pero cara. Los Almahad mencionaron al comandante franco en sus crónicas, llamándolo tirano o villano, lo que en esa época podía verse como un cumplido. Solo escribían sobre quienes temían. En cada batalla, los cristianos a su mando eran el escudo viviente del sultán, alrededor del cual las tropas musulmanas maniobraban, fingían retirarse y luego atacaban. La táctica, luego descrita por Ibn Jaldún, se hizo clásica. Los francos resistían y los bereberes atacaban los flancos. Entre campañas, Reveter recordaba quién era y de dónde venía. Al cesar los tambores y aumentar el calor en Marrakech, él escribía cartas a su señor feudal bajo una tienda. En Cataluña se conservaron estas cartas. Una de ellas es de 1126. Reveter pide al conde Ramón Berenguer III confirmar sus derechos de propiedad y respaldar a su administrador. Sirviendo lejos, en tierras sarracenas, prometió ser vasallo fiel incluso cruzando el mar. Las cartas de Reveter destacan por su serenidad, sin colores orientales, quejas ni justificaciones. Habla como si nunca se hubiera ido de Barcelona,
Pide resolver disputas por un molino, devolver ingresos de una panadería y castigar a 2 alborotadores. Se atrevieron a invadir las tierras de su familia. El contraste sorprende. Comandante musulmán que administra propiedades al otro lado del Mediterráneo. Si entonces existiera el título de vasallo a distancia, él sería culpable. Sin embargo, el conde no lo veía como traidor. En las cartas no hay condena. Al contrario, Reveter recibe confirmación de derechos y apoyo judicial. Servir a los musulmanes no era visto como una caída definitiva. Si eras útil en la casa y recordabas a quién debías tu título, eso era un compromiso aceptable en la Edad Media. Mientras cumplas tu palabra, no importa en qué tienda pases la noche. Reveter intentaba manejar el negocio familiar en Marrakech, crear lazos y administrar propiedades en Cataluña, donde quizás tenía casa y otra familia, y vendía grano en años de malas cosechas. Según las crónicas, uno de sus administradores viajaba a Marruecos con informes y dinero, ejemplo de gestión medieval sin contabilidad ni teléfonos. Esta correspondencia no es solo un documento, sino que muestra lo delgada que era la frontera entre enemigo y vecino en esa época. Marrakech y Barcelona eran muy distintas, pero siempre intercambiaban mercancías, personas y cartas. Mientras fanáticos debatían la salvación de las almas, personas prácticas como Revetera protegían sus bienes, reputación y familia. Todo servicio eventualmente se vuelve una prueba, sobre todo si tus logros ya no benefician a quienes te pagan. A mediados del siglo XII, Revetera seguía luchando contra los almohadíes, pero la guerra ya estaba decidida. El imperio almorávide se desmoronaba, el lujo debilitaba al ejército, el oro no reemplazaba la fe y Revetera se volvía un extraño entre sus soldados. Para los almohadíes, él no era solo un enemigo, era el símbolo del viejo mundo, donde se podía luchar por dinero y respetar diferentes creencias. Ahora llegaban sus fanáticos, para quienes comprometerse era pecado y la razón, debilidad. Reveter comprendía que todo lo que construyó por años se venía abajo ante quienes no buscaban conquistar, sino purificar. Él sabía el final, pero seguía luchando. Su última campaña, hacia 1142, fue en el norte de Marruecos, donde los almohades levantaban tribus sucesivamente. Reveter llevó al campo a los restos del ejército, un destacamento mixto de bereberes, árabes y cristianos que antes fueron la élite. Las crónicas narran que la batalla fue desesperada, los almohades avanzaban fanáticamente y Reveter mantuvo la formación hasta ver que no ganarían. Ordenó la retirada y él permaneció como un caballero, pero inconsciente. Así murió un hombre que vivió su vida entre dos mundos. Su cuerpo, según los cronistas árabes, fue crucificado. Un acto desesperado y de advertencia espera a quienes sirven sin fe. Para los musulmanes era un forastero peligroso. Para los cristianos, demasiado oriental. Tal vez ahí estaba su fuerza. Tras su muerte, todo a su alrededor cambió. Uno de sus hijos siguió sirviendo a los almohad, mientras que el otro volvió a Europa y firmaba con una firma árabe, como recordando que el mundo es uno solo, sin importar la división de los sacerdotes. Un siglo tras la muerte de Reveter, los mercenarios cristianos aún servían a musulmanes en Egipto, Granada o Túnez. Sus descendientes vivieron entre dos mundos, con la fe en el corazón y el pan en las manos. Nadie recordaba sus nombres, pero permitían juzgar cómo se unieron las culturas del Mediterráneo. Eso es todo de mi parte. Gracias por ver y nos vemos en el próximo episodio. Adiós a todos.